En los pasillos de mármol de Beaumont Corp, donde el poder y los secretos caminan de la mano, Camila Herrera está a punto de descubrir que algunas palabras dichas en el momento equivocado pueden revelar verdades que cambian destinos para siempre. Cuando el pasado colisiona con el presente, cuando la injusticia busca redención y cuando el amor nace entre las cenizas de la traición, nada volverá a ser igual. Esta es la historia de una mujer que se atrevió a desafiar imperios y de un hombre que arriesgó todo por amor. El aroma del café recién preparado se mezclaba con el perfume francés que flotaba por los pasillos de mármol de Beaumont Corp, creando una sinfonía olfativa que Camila Herrera había aprendido a asociar con las mañanas en el piso 23. Sus tacones bajos resonaban contra el suelo pulido mientras caminaba hacia su escritorio, esquivando a ejecutivos que hablaban en susurros sobre cifras millonarias y fusiones internacionales. «Buenos días, princesa del café», le gritó Diego Salgado desde su cubículo, agitando una taza humeante con una sonrisa que podría iluminar toda la Ciudad de México. «¿Ya sobreviviste al tráfico de Reforma?» Camila dejó escapar una risa genuina. La primera del día. Diego tenía esa capacidad mágica de hacer que los lunes se sintieran menos pesados, que las responsabilidades parecieran más ligeras. Era su ancla en ese océano de trajes caros y conversaciones en inglés que la rodeaba cada día. «Apenas y con vida», respondió dejando caer su bolso de imitación junto a la computadora. 3 horas de sueño y media hora en el metro. Estoy funcionando puramente con cafeína y esperanza. Pues menos mal que hoy tenemos la presentación trimestral. Nada como un poco de estrés para despertar el alma. Diego se acercó a su escritorio, apoyándose en el borde con esa familiaridad que solo años de amistad podían permitir. «¿Ya viste al gran jefe esta mañana?» El gran jefe, Alejandro Beaumont. Solo mencionar su nombre hacía que algo extraño se revolviera en el estómago de Camila. No podía negarlo. El hombre era devastadoramente atractivo, alto, con esos ojos verdes que parecían leer el alma, y una presencia que comandaba respeto sin necesidad de alzar la voz, pero también era frío, como el mármol de los pasillos, distante como las montañas que rodeaban la capital. «No, y espero mantenerlo así por un buen rato», murmuró Camila, encendiendo su computadora. «Entre menos interacción tenga con su Alteza Real, mejor para mi presión arterial». Diego soltó una carcajada que resonó por el área de cubículos, atrayendo algunas miradas reprobatorias de los empleados más serios. «Vamos, Cami, admítelo. El hombre no está nada mal si no fuera porque tiene esa personalidad de témpano de hielo». Está bien, está bien». Camila levantó las manos en señal de rendición, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cómplice. «Tienes razón. Alejandro Beaumont es objetivamente atractivo, muy atractivo, de hecho». Se mordió el labio inferior, una costumbre nerviosa que había desarrollado desde la adolescencia. Era cierto. Por más que intentara negarlo, había algo en la forma en que Alejandro llenaba un traje, en cómo sus manos se movían cuando explicaba algo, en esa manera que tenía de inclinar ligeramente la cabeza cuando estaba concentrado. «Pues no era tan difícil admitirlo». Diego le guiñó un ojo. «Aunque supongo que tiene sus defectos de personalidad». «Defectos es quedarse corto». Camila se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz, mientras una sonrisa traviesa se dibujaba en sus labios. «Mira, Diego, seré completamente honesta contigo. Nuestro jefe está buenísimo, ¿de acuerdo? Es guapo, elegante, tiene esa presencia que hace que todas las mujeres en el edificio se derritan». Hizo una pausa, disfrutando de la expresión divertida de su amigo, «pero también es demasiado metido para mi gusto. Demasiado, no sé, como si fuera un dios griego que decidió bajar del Olimpo para bendecirnos con su presencia. Es atractivo, sí, pero esa arrogancia lo vuelve completamente inalcanzable». Las palabras salieron de sus labios con una fluidez que la sorprendió a ella misma. Era liberador finalmente admitir lo que había estado pensando durante meses. Aunque fuera solo a Diego, se sentía como una adolescente confesando su crush secreto, vulnerable pero aliviada. Diego se rió entre dientes, pero había algo diferente en su expresión, una sombra que Camila no pudo descifrar. «Bueno, al menos eres honesta sobre tus contradicciones», murmuró, pero su voz sonaba extraña, casi forzada. Fue entonces cuando Camila sintió esa sensación peculiar que eriza la piel cuando alguien te está observando. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral,
como si una presencia invisible hubiera llenado el espacio detrás de ella. Se giró lentamente, casi temiendo confirmar sus sospechas. Alejandro Beaumont estaba parado a menos de 3 metros de distancia. Su traje gris carbón se veía impecable como siempre, pero había algo diferente en su postura. Estaba completamente inmóvil, con esos ojos verdes fijos en ella, de una manera que hizo que su corazón comenzara a latir como un tambor descontrolado. Su expresión era indescifrable, ni enojado ni divertido, sino algo más complejo que ella no podía interpretar. ¿Cuánto tiempo había estado ahí? ¿Había escuchado? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una guillotina a punto de caer. Camila sintió que el color abandonaba su rostro mientras trataba de recordar exactamente qué había dicho, qué palabras habían salido de su boca sin filtro alguno. Alejandro no dijo nada, solo la observó durante lo que se sintió como una eternidad, con esa intensidad que hacía que fuera imposible apartar la mirada. Luego, con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, que podría haber sido un saludo o simplemente un reconocimiento de su presencia, se dio la vuelta y se dirigió hacia los elevadores. Sus pasos resonaron contra el mármol con un ritmo constante y decidido, pero Camila podría haber jurado que había una tensión diferente en sus hombros, algo que no había estado ahí antes. «Mierda», susurró Diego, rompiendo el silencio que se había apoderado del ambiente. «Cami, creo que...» Lo escuchó todo, terminó ella, sintiendo que las piernas le temblaban. «Oh, Dios mío, Diego». Lo escuchó absolutamente todo. El sonido del elevador cerrándose marcó el final de la vida profesional de Camila, tal y como la conocía, o al menos, eso era lo que sentía en ese momento. Mientras su mente corría tratando de imaginar qué vendría después, la noche había sido un tormento de insomnio y ansiedad. Camila había dado vueltas en su cama durante horas, imaginando escenarios cada vez más catastróficos. Su despido inmediato, una demanda por difamación o, peor aún, ser arrastrada públicamente por toda la empresa como ejemplo de lo que no se debe hacer. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, sus sueños estuvieron plagados de ojos verdes que la juzgaban desde las alturas de un tribunal empresarial. El martes amaneció gris sobre la Ciudad de México, con nubes densas que amenazaban lluvia y que parecían reflejar perfectamente el estado de ánimo de Camila. Llegó a la oficina 20 minutos antes de lo habitual, esperando que llegar temprano pudiera de alguna manera compensar su indiscreción del día anterior. Diego ya estaba en su escritorio, con 2 tazas de café humeante y una expresión de preocupación genuina que hizo que el corazón de Camila se encogiera de culpa. Su mejor amigo había perdido el sueño por su culpa. «¿Sobreviviste a la noche?», le preguntó en voz baja, ofreciéndole una de las tazas. «Pareces como si hubieras luchado contra todo el ejército azteca». «Me siento peor de lo que me veo, y eso ya es decir mucho», murmuró Camila aceptando el café como si fuera una salvación divina. «Diego, he estado pensando, tal vez debería renunciar antes de que me corran. Al menos así conservaría algo de dignidad». «No seas dramática, Cami, fue solo un comentario. Además, técnicamente no dijiste nada malo, solo que estaba...» «¿Cómo fue? Buenísimo, pero metido...» La risa nerviosa que escapó de los labios de Camila fue interrumpida por el sonido del intercomunicador de su escritorio. La voz de Alejandro Beaumont, clara y profesional como siempre, llenó el pequeño espacio. «Señorita Herrera, ¿podría venir a mi oficina, por favor?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego y Camila se miraron como 2 criminales a punto de ser ejecutados. Las manos de ella temblaron tanto que derramó café sobre su falda azul marino. «Ahora mismo, señor Beaumont», logró responder con una voz que sonaba sorprendentemente firme. El camino hacia el piso 35 se sintió como una marcha funeral. Cada paso en el elevador era un latido más cerca de su destino. Camila se alisó la falda, se acomodó el cabello y trató de preparar mentalmente una disculpa digna, pero cuando las puertas del elevador se abrieron, revelando el santuario minimalista que era la oficina de Alejandro, todas sus palabras preparadas se evaporaron. Él estaba de pie junto a los ventanales que daban vista a la majestuosa ciudad, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Su silueta se recortaba contra el cielo gris como una pintura de museo, poderosa y elegante. Cuando se giró para mirarla, Camila notó algo diferente en sus ojos. No era la frialdad habitual, sino algo más complejo: curiosidad.
tal vez incluso diversión. Tome asiento, señorita Herrera, dijo señalando la silla frente a su escritorio de vidrio. Camila obedeció, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Esperó la reprimenda, la humillación, tal vez incluso la carta de despido. Pero lo que vino después la dejó completamente desconcertada. He estado revisando su trabajo en los últimos meses, comenzó Alejandro, abriendo una carpeta que contenía varios reportes. Sus análisis son precisos, sus presentaciones impecables, y tiene una perspectiva refrescante sobre algunos de nuestros procesos. ¿Estaba soñando? Camila parpadeó varias veces, esperando despertar en su cama y descubrir que todo había sido una pesadilla particularmente extraña. Gracias, señor, murmuró, sin entender hacia dónde se dirigía la conversación. Por eso he decidido asignarle el proyecto Mercurio. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio de la oficina. El proyecto Mercurio era uno de los más importantes del trimestre, una expansión internacional que normalmente manejaban solo los ejecutivos senior. Era el tipo de asignación que podía hacer o destruir una carrera. Perdón, logró articular Camila, segura de haber escuchado mal. Es un proyecto complejo que requiere a alguien con perspectiva fresca. Los ojos verdes de Alejandro se encontraron con los suyos, y por un momento Camila sintió que podía ver algo más allá de la fachada profesional. Alguien que no tenga miedo de decir lo que piensa. La última frase fue pronunciada con una inflexión casi imperceptible, pero Camila la captó. Era una referencia directa a su comentario del día anterior. Él definitivamente había escuchado todo, y en lugar de castigarla, la estaba promocionando. No sé qué decir. Señor Beaumont, es una oportunidad increíble, pero, la interrumpió inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Por qué yo? Hay empleados con más experiencia, más tiempo en la empresa. Una sonrisa casi invisible tocó las comisuras de los labios de Alejandro, tan fugaz que Camila pensó que podría haberla imaginado. Porque usted, señorita Herrera, no tiene miedo de expresar su opinión honesta. Esa es una cualidad más valiosa de lo que imagina. Camila sintió que el aire se espesaba entre ellos. Había algo en la forma en que él la miraba, una intensidad que hacía que su pulso se acelerara de una manera completamente inapropiada para una reunión de trabajo. El proyecto requiere que trabajemos juntos muy de cerca, continuó Alejandro, regresando a su tono profesional pero sin apartar la mirada. Espero que eso no sea un problema para usted. Trabajar juntos muy de cerca. Las palabras resonaron en la mente de Camila como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Era esto algún tipo de juego de poder, venganza sutil o algo completamente diferente? No, señor, no será un problema, respondió, aunque su voz traicionó la incertidumbre que sentía. Excelente. La reunión inicial es mañana a las 8. No llegue tarde. Era una clara señal de que la reunión había terminado, pero cuando Camila se levantó para irse, la voz de Alejandro la detuvo en la puerta. Señorita Herrera. Ella se giró encontrando sus ojos una vez más. La honestidad es un arma de doble filo. Puede crear oportunidades o destruirlas. Espero que sepa manejarla sabiamente. Camila salió de la oficina con la mente girando como un torbellino. Mientras esperaba el elevador, solo podía pensar en una cosa. Su vida acababa de cambiar para siempre, pero no tenía idea si para bien o para mal. El sonido estridente del teléfono rompió la concentración de Camila como un martillo sobre cristal. Era miércoles por la tarde, y había estado sumergida en los documentos del proyecto Mercurio durante horas, tratando de descifrar las verdaderas intenciones de Alejandro detrás de esa asignación tan inesperada. La pantalla de su móvil mostró el nombre que siempre la hacía sonreír y preocuparse a la vez. Mamá. Rosa, contestó, notando inmediatamente que algo estaba mal por el silencio que precedió a la respuesta. Camila, mija, la voz de su madre sonaba débil, temblorosa. Estoy en el hospital general. Los doctores dicen que necesitan hacerme más estudios. El mundo se detuvo. Los números en la pantalla de su computadora se volvieron borrosos. El ruido de la oficina se desvaneció hasta convertirse en un zumbido lejano. Camila conocía ese tono en la voz de su madre, esa forma cuidadosa de decir las cosas cuando las noticias no eran buenas. Voy para allá ahora mismo, dijo ya cerrando su laptop y buscando las llaves en su bolso. No, mija, no dejes el trabajo, es solo... Mamá, la interrumpió con firmeza. Voy para allá, punto. El trayecto hasta el hospital
Fue una nebulosa de semáforos en rojo y taxis que se movían demasiado lento. Camila se las arregló para enviar un mensaje rápido a Diego, explicando que tenía una emergencia familiar, pero no se atrevió a contactar a Alejandro. El proyecto Mercurio tendría que esperar. Encontró a Rosa en una cama del área de urgencias, conectada a varios monitores que emitían pitidos constantes. A sus 52 años, su madre seguía siendo una mujer hermosa, con esos mismos ojos oscuros que Camila había heredado, pero ahora se veía frágil, diminuta contra las sábanas blancas del hospital. «¿Qué te dijeron exactamente?», preguntó Camila, tomando la mano de su madre entre las suyas. «Problemas cardíacos, mija. Dicen que necesito una cirugía, pero es cara, muy cara». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Camila. Problemas cardíacos, cirugía, dinero que no tenían. La historia de su vida resumida en 3 conceptos que siempre parecían estar en conflicto. «No te preocupes por el dinero, mamá. Ya veremos cómo». «Ay, Camila». Rosa suspiró, y en ese suspiro había años de lucha, de noches trabajando hasta tarde, de sacrificios silenciosos. «A veces me pregunto qué habría pasado si tu papá estuviera aquí. Él siempre sabía qué hacer». La mención de su padre trajo consigo esa familiar mezcla de amor y dolor que Camila conocía tan bien. Miguel Herrera había muerto cuando ella tenía 16 años, llevándose con él todas las respuestas que nunca había tenido oportunidad de hacer. Era un hombre trabajador, honesto, que había dedicado los mejores años de su vida a Beaumont Corp como contador senior. «Papá estaría orgulloso de lo lejos que has llegado, mija», continuó Rosa, acariciando la mejilla de su hija. «Trabajar en la misma empresa donde él era tan respetado, es como si el destino hubiera cerrado un círculo». Respetado. La palabra resonó extrañamente en los oídos de Camila. Siempre había asumido que su padre había sido simplemente otro empleado más, alguien que había trabajado duro y había muerto demasiado joven de un infarto, pero había algo en la forma en que su madre había pronunciado esa palabra. «Mamá, papá realmente era respetado en la empresa». «Nunca hablamos mucho de su trabajo». Una sombra cruzó el rostro de Rosa, tan rápida que Camila casi la pasó por alto. «Tu padre era un hombre bueno, Camila, muy bueno, tal vez demasiado bueno para ese mundo de negocios». Antes de que Camila pudiera preguntar qué había querido decir con eso, un doctor de bata blanca se acercó con una tablet en la mano, y esa expresión seria que los médicos practican en la escuela de medicina. «Señora Herrera, hemos revisado los resultados de sus estudios». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de términos médicos, formularios que firmar y cifras que mareaban. La cirugía que Rosa necesitaba costaría más de lo que Camila ganaba en 6 meses. Incluso con el seguro médico básico, la cantidad que tendrían que pagar de su bolsillo era astronómica. Cuando finalmente salió del hospital, ya había anochecido. Las luces de la ciudad se extendían como un manto de estrellas artificiales. Hermoso y frío al mismo tiempo, Camila se sentó en una banca del parque cercano al hospital, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Diego. «¿Todo bien? ¿Necesitas que vaya?». La simple pregunta casi la hizo llorar. Diego siempre estaba ahí, siempre dispuesto a dejar todo por ella. Era el tipo de amigo que todos merecían, pero pocos tenían la suerte de encontrar. «Mamá necesita cirugía, estoy bien, solo estoy procesando». La respuesta llegó inmediatamente. «Voy para allá». «No, Diego, necesito estar sola un momento. Mañana hablamos». «Sí, está bien, pero sabes que estoy aquí si me necesitas». «Siempre, siempre». La palabra la siguió durante todo el camino de regreso a casa, mientras subía las escaleras del pequeño edificio de departamentos donde había crecido, mientras preparaba una cena que no tenía ganas de comer. Siempre había sido la promesa de Diego, pero también había sido la realidad de su padre, siempre trabajando, siempre luchando, siempre tratando de construir algo mejor para su familia. Esa noche, mientras revisaba las cuentas bancarias que siempre parecían insuficientes y calculaba préstamos que sabía que no podría pagar, Camila no pudo evitar pensar en la extraña coincidencia de estar trabajando en la misma empresa donde su padre había dedicado tantos años de su vida. ¿Qué había querido decir su madre con que era demasiado bueno para ese mundo de negocios? ¿Y por qué, cada vez que Rosa hablaba del pasado, había esa sombra de tristeza que parecía ir más allá del simple dolor por la pérdida?
Mientras se quedaba dormida esa noche, Camila no sabía que a miles de kilómetros de distancia, en un vuelo privado que se dirigía hacia la Ciudad de México, Isabela Montes revisaba fotos en su teléfono, imágenes de ella y Alejandro en París, en Londres, en todas las capitales europeas donde habían construido una vida que ella no estaba dispuesta a dejar en el pasado. El juego apenas estaba comenzando, y Camila aún no sabía que ya era una pieza en el tablero. La primera señal de que algo había cambiado en el ecosistema de Beaumont Corp fue el murmullo que se extendió por el lobby como ondas en un estanque. Camila lo sintió en el momento en que puso un pie en el edificio el jueves por la mañana. Las conversaciones que se detenían abruptamente, las miradas que se desviaban, el tipo de energía eléctrica que solo producía la llegada de alguien importante. ¿Ya la viste? Escuchó que una recepcionista le susurraba a otra mientras esperaba el elevador. Está igual de espectacular que siempre. El señor Beaumont debe estar. Las puertas del elevador se cerraron antes de que pudiera escuchar el resto, pero la semilla de la curiosidad ya había sido plantada. ¿De quién estaban hablando? La respuesta llegó cuando las puertas se abrieron en el piso 23. Ahí estaba ella, una mujer que parecía haber salido directamente de las páginas de Vogue, con un vestido de seda color marfil que probablemente costaba más que el salario mensual de Camila. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros y llevaba unos tacones que habrían hecho llorar de envidia a Carrie Bradshaw. Isabela Montes. Camila no necesitó que nadie se lo dijera. Era obvio por la forma en que todos los hombres de la oficina habían dejado de fingir que trabajaban para mirarla pasar. «Disculpa», dijo Isabela con una sonrisa que era pura dulzura artificial, deteniéndose justo frente al escritorio de Camila. «¿Podrías decirme dónde está la oficina de Alejandro, es decir, del señor Beaumont?» La familiaridad con la que había pronunciado el nombre de Alejandro no pasó desapercibida. Camila sintió algo extraño en el estómago, una sensación que se negó a reconocer como celos. «Piso 35», respondió con la sonrisa más profesional que pudo reunir. «Los elevadores están al final del pasillo». «Gracias, eres muy amable». Isabela la estudió por un momento, como si estuviera catalogando cada detalle de su apariencia. «¿Trabajas para él?» «Trabajo en la empresa», respondió Camila, evitando dar más detalles de los necesarios. «¡Qué interesante!», murmuró Isabela, y había algo en su tono que hizo que Camila se sintiera como un ratón siendo observado por un gato. «Nos vemos después». Mientras Isabela se alejaba con esa elegancia estudiada que solo el dinero y la educación europea podían comprar, Diego apareció a su lado con 2 cafés y una expresión de admiración masculina que Camila encontró irritantemente predecible. «¿Quién era esa diosa?», preguntó, siguiendo con la mirada la figura que se perdía en la distancia. «Isabela Montes», respondió Camila sorprendida por la acidez en su propia voz. «Y por lo que parece, conoce muy bien a nuestro jefe. ¿Conoce a Beaumont? ¿Cómo sabes?» La forma en que dijo su nombre, Camila tomó el café que Diego le ofrecía, usando el calor de la taza para calentar sus manos súbitamente frías. «Créeme, cuando una mujer dice el nombre de un hombre así, significa que hay historia». Diego la miró con una expresión extraña, como si estuviera viendo algo en ella que no había notado antes. «¿Te molesta?» «¿Por qué me molestaría?», respondió demasiado rápido. «Es solo curiosidad profesional», pero ambos sabían que era mentira. El resto de la mañana pasó en una bruma de documentos del proyecto Mercurio y especulaciones sobre la misteriosa visitante. No fue hasta las 2 de la tarde que Camila tuvo que presentar su análisis preliminar del proyecto a Alejandro. Cuando llegó a su oficina, encontró las puertas de cristal cerradas y a Isabela sentada en la silla que debería haber sido suya. «Perdón», dijo Camila, dudando en la entrada. Tenía una cita para presentar el reporte del proyecto Mercurio. Alejandro levantó la vista de los documentos que había estado revisando con Isabela. Por un momento, Camila pudo ver algo en sus ojos. Molestia, conflicto, pero desapareció tan rápidamente que pensó que lo había imaginado. «Por supuesto, señorita Herrera. Isabela, ¿podríamos continuar esta conversación más tarde?» «Claro, cariño». Isabela se levantó con gracia felina, pero no antes de depositar un beso casual en la mejilla de Alejandro, que duró un segundo más de lo estrictamente necesario. «Nos vemos para cenar». El cariño resonó en los oídos de Camila como un portazo, mientras Isabela salía de la oficina con una sonrisa victoriosa. Camila se sintió como una intrusa
en un territorio que nunca había sido suyo para empezar. «Tome asiento», dijo Alejandro, regresando a su tono profesional. Pero Camila notó una tensión en sus hombros que no había estado ahí antes durante los siguientes 30 minutos. Camila presentó su análisis con una precisión que la sorprendió a ella misma. A pesar de la turbulencia emocional de los últimos días, había logrado crear un reporte que era tanto innovador como prácticamente viable. Propuso estrategias de mercado que nadie más había considerado. Identificó riesgos potenciales que otros habían pasado por alto y presentó soluciones creativas que demostraban una comprensión profunda del proyecto. «Excelente trabajo», dijo Alejandro cuando terminó, y había algo en su voz que sonaba genuinamente impresionado. «Esta perspectiva sobre el mercado latinoamericano es exactamente lo que necesitábamos». «Gracias, señor». Camila se sintió ridículamente complacida por el elogio, especialmente después de haber visto a Isabela en esa misma silla. «Hay una presentación para los inversores internacionales el próximo martes. Quiero que usted la presente». «¿Yo?» Camila casi se atragantó con su propia saliva. «Señor, ¿está seguro? Es una presentación muy importante y yo solo soy...» «Es inteligente, preparada y tiene ideas frescas», la interrumpió Alejandro. «Además, es su proyecto ahora. Nadie lo conoce mejor que usted». Había algo en la forma en que la miraba que hacía que el aire de la oficina se sintiera más espeso. Camila tuvo que esforzarse para mantener el contacto visual, luchando contra el impulso de perderse en esos ojos verdes que parecían ver demasiado. «No la defraudaré», dijo finalmente. «Lo sé», respondió él, y por un momento el mundo se redujo al espacio entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El hechizo se rompió cuando el intercomunicador de Alejandro sonó. «Señor Beaumont, la señorita Montes está aquí para verlo», anunció su secretaria. «Dígale que estoy en una reunión», respondió Alejandro sin apartar la mirada de Camila. «Ella dice que es urgente». «Señor». Camila vio pasar una sombra de irritación por el rostro de Alejandro, tan rápida que cualquiera la habría perdido, pero ella lo había visto, y algo en esa expresión le dio una satisfacción que no quiso analizar demasiado. «Está bien», suspiró. «Que pase». Isabela entró como una tormenta perfumada, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando vio que Camila seguía ahí. «Oh, pensé que habían terminado», dijo con esa dulzura venenosa que solo las mujeres realmente peligrosas podían perfeccionar. «Acabamos de terminar». Camila se levantó recogiendo sus documentos. «Hasta mañana, señor Beaumont», pero cuando llegó a la puerta, la voz de Alejandro la detuvo. «Señorita Herrera, el martes, después de la presentación, me gustaría discutir su futuro en la empresa. Creo que es hora de considerar algunas oportunidades de crecimiento». Camila se giró, encontrando sus ojos una vez más en la periferia de su visión. Pudo ver la expresión de Isabela endureciéndose como mármol. «Será un placer, señor Beaumont», respondió, y salió de la oficina con una sensación de triunfo que no había experimentado en años. Mientras esperaba el elevador, pudo escuchar el murmullo de voces desde la oficina de Alejandro. No pudo distinguir las palabras, pero el tono de Isabela había perdido toda su dulzura artificial. El juego había comenzado oficialmente, y Camila acababa de darse cuenta de que, sin haberlo planeado, se había convertido en una jugadora. El viernes llegó envuelto en una bruma de dudas que Camila no lograba disipar. Había pasado toda la noche anterior dando vueltas en la cama, su mente dividida entre tres preocupaciones que parecían crecer como enredaderas venenosas: la salud de su madre, la extraña dinámica con Alejandro y la creciente certeza de que Isabela Montes no era simplemente una visitante casual. La presentación del proyecto había sido un éxito rotundo, pero ahora se encontraba frente a una propuesta que la hacía sentir como si estuviera parada al borde de un precipicio. Alejandro había sido claro: quería ayudar con los gastos médicos de su madre. No era un préstamo de la empresa, había aclarado, sino algo personal, algo que podía arreglar con una simple transferencia bancaria. «No puedo aceptarlo», murmuró Camila por enésima vez. Sentada en la banca del mismo parque donde había llorado 2 noches atrás, Diego estaba a su lado, compartiendo una bolsa de churros que había comprado en el puesto de la esquina. Era una de esas tradiciones silenciosas que habían desarrollado a lo largo de los años. Cuando uno de los dos necesitaba hablar, se encontraban en ese parque,
bajo el mismo árbol de jacarandá que los había visto crecer desde la universidad. ¿Por qué no?, preguntó Diego, lamiendo el azúcar de sus dedos. Es tu jefe, Cami. Los jefes ayudan a sus empleados todo el tiempo. Los jefes no ofrecen pagar cirugías cardíacas de 200,000 pesos por pura bondad, replicó ella. Especialmente no a empleados que llevan menos de 2 años en la empresa. ¿Y qué si tiene otras intenciones? Diego la miró de soslayo. ¿Sería tan terrible? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo de copal. Camila sabía que Diego había notado los cambios en ella, la forma en que se arreglaba más cuidadosamente para ir al trabajo, cómo mencionaba constantemente las reuniones con Alejandro, la energía nerviosa que la rodeaba cada vez que hablaba del proyecto Mercurio. No es eso, mintió. Es solo que no me gusta estar en deuda con nadie. Mentirosa. Diego sonrió, pero había algo triste en su expresión. ¿Te gusta él, verdad? La acusación cayó sobre Camila como agua fría. Durante un momento consideró negarlo, mantener la farsa de que Alejandro Beaumont era solo su jefe, pero esta era Diego, su mejor amigo, la persona que la conocía mejor que nadie en el mundo. Es complicado, admitió finalmente. ¿Complicado cómo? ¿Complicado porque es tu jefe o complicado porque regresó su ex? A veces Camila odiaba lo perceptivo que podía ser Diego. Era una de las cosas que más admiraba de él, pero también lo que más la incomodaba cuando no quería ser vista con tanta claridad. Ambas cosas, suspiró. Diego, no sé qué está pasando. Hace una semana era solo mi jefe, un hombre inalcanzable que ni siquiera sabía mi nombre, y ahora me está ofreciendo ayuda que no puedo pagar. Me está dando oportunidades que no merezco, y me mira de una forma que hace que se me olvide cómo respirar. Y la rubia, Isabela, se llama Isabela, y es todo lo que yo no soy. Elegante, sofisticada, del mismo mundo que él. Vi cómo lo miraba Diego, como si fuera suyo. Diego guardó silencio por un momento, observando a una pareja de ancianos que alimentaba palomas en el sendero de enfrente. Había algo en su expresión que Camila no pudo descifrar. ¿Sabes qué pienso?, dijo finalmente. Pienso que te estás subestimando. Eres brillante, Cami, más brillante que la mitad de los ejecutivos de esa empresa. Y si Alejandro Beaumont no puede ver eso, entonces es un idiota. Pero nada, la interrumpió con firmeza. En cuanto al dinero, acepta la ayuda. Tu mamá te necesita, y el orgullo no va a pagar las facturas del hospital. Esa noche, Camila visitó a su madre en el hospital. Rosa se veía mejor, con más color en las mejillas, pero los monitores a su alrededor eran un recordatorio constante de la gravedad de su condición. «Hija, estás muy callada», observó Rosa tomando la mano de su hija. «¿Qué te preocupa?». Camila había planeado mantener la conversación ligera, hablar del clima o de las flores que había traído, pero sentada ahí, viendo a la mujer que había sacrificado todo por ella, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Mamá, mi jefe, el señor Beaumont, quiere ayudar con los gastos de la cirugía». «¿Tu jefe?». Rosa frunció el ceño. «¿Beaumont dijiste? ¿Como en Beaumont Corp?». «Sí, mamá. Alejandro Beaumont. Es el hijo del dueño, y ahora él maneja la empresa». Algo extraño pasó por el rostro de Rosa, una sombra de reconocimiento, seguida de algo que parecía dolor. «Camila, no puedes aceptar ese dinero», dijo con una urgencia que sorprendió a su hija. «¿Por qué no? Es una buena oportunidad y realmente necesitamos, porque los Beaumont le deben a nuestra familia más de lo que jamás podrán pagar». La voz de Rosa se quebró. «Y no es dinero lo que nos deben». El corazón de Camila se detuvo. En todos los años que habían pasado desde la muerte de su padre, Rosa nunca había hablado así de la familia Beaumont. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». Rosa cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar una historia que había mantenido enterrada durante años. «Tu padre no murió solo de un infarto, mija. Murió de la presión, del estrés de ser acusado injustamente de algo que nunca hizo. Los Beaumont, ellos lo usaron como chivo expiatorio para cubrir los crímenes de otros». Las palabras cayeron sobre Camila como una avalancha. Su padre, el hombre honesto y trabajador que recordaba, había sido acusado de algo, injustamente. ¿De qué lo acusaron? De robar dinero de la empresa. «Desvío de fondos», dijeron. «Pero tu padre era incapaz de robar ni un peso. Era demasiado honesto, demasiado bueno. Pero necesitaban a alguien a quien culpar, y él era el candidato perfecto.
un empleado sin conexiones familiares importantes, sin poder para defenderse. Camila sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su lugar en Beaumont Corp, sobre Alejandro. «Mamá, ¿estás segura? Tengo documentos, mija. Tu padre los escondió antes de morir, pensando que algún día podríamos necesitarlos. Pero después de su funeral, yo solo quería olvidar. Quería que tú crecieras sin esa carga». Rosa apretó la mano de su hija con una fuerza sorprendente. «Por eso no puedes aceptar ese dinero, Camila. Si Alejandro Beaumont te está ofreciendo ayuda, no es por bondad, es porque sabe la verdad. Y su culpa finalmente lo está alcanzando». Camila salió del hospital esa noche con la mente hecha un torbellino. ¿Era posible que Alejandro supiera la verdad sobre su padre? Que toda su atención, todos esos momentos de conexión que había sentido, fueran producto de la culpa y no de un interés genuino. Mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, una llamada interrumpió sus pensamientos. El nombre en la pantalla la hizo dudar antes de contestar. «Señorita Herrera». La voz de Alejandro sonaba diferente, más personal en la intimidad de la noche. «¿Podríamos hablar? ¿Es importante? ¿Es tarde?» «Señor Beaumont, lo sé, pero es sobre la oferta que le hice y sobre algunas cosas que creo que tiene derecho a saber». El corazón de Camila se aceleró. ¿Sabía él que ella había descubierto la verdad? «¿Dónde?» «Hay un café cerca del hospital, Café Luna. ¿Puede estar ahí en 20 minutos?» Camila miró hacia el edificio del hospital, donde las luces de las habitaciones creaban un mosaico de esperanza y dolor contra la noche. «Ahí estaré», mientras colgaba. No pudo evitar pensar que esta conversación cambiaría todo. La pregunta era, para bien o para mal, el Café Luna era exactamente el tipo de lugar donde las confesiones podían esconderse entre las sombras. Ubicado en una esquina discreta a pocas cuadras del hospital, sus luces tenues y sus rincones íntimos lo convertían en el refugio perfecto para conversaciones que no debían ser escuchadas por oídos indiscretos. Camila llegó primero, eligiendo una mesa cerca de la ventana desde donde podía ver la calle. Sus manos temblaban ligeramente mientras envolvía los dedos alrededor de la taza de café que había ordenado más por nerviosismo que por sed. Las revelaciones de su madre seguían reverberando en su mente como ecos en una catedral vacía. Cuando Alejandro apareció en la entrada, Camila sintió que el aire se espesaba, incluso en la penumbra del café. Su presencia era magnética. Se había cambiado el traje formal por unos jeans oscuros y una camisa blanca, pero de alguna manera, esta versión más casual de él la afectaba aún más. Era como ver al hombre detrás de la máscara corporativa. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaba frente a ella, pidiendo un expreso con un gesto al mesero. «Usted dijo que era importante», respondió Camila, manteniendo su voz firme a pesar del torbellino que sentía por dentro. Alejandro la estudió por un momento, como si estuviera evaluando cuánto podía revelar. Había algo diferente en él esta noche, una vulnerabilidad que nunca había mostrado en la oficina. «Lo que voy a decirle va a cambiar su perspectiva sobre muchas cosas», comenzó. «Sobre mí, sobre su familia, sobre por qué realmente le ofrecí esa ayuda». Camila sintió que su corazón se aceleraba. «Él sabe», pensó, «lo sabe todo. Hace 20 años, mi padre y sus socios necesitaban encontrar a alguien responsable de una serie de transacciones financieras irregulares, alguien que pudiera cargar con la culpa, mientras los verdaderos culpables se salvaban». Las palabras cayeron como martillazos sobre el silencio del café. Camila sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Eligieron a Miguel Herrera, su padre?» «Usted sabía», susurró Camila, su voz apenas audible. «Todo este tiempo, usted sabía que mi padre era inocente. Lo supe desde que tomé control de la empresa hace 3 años. Encontré los documentos en la oficina de mi padre, las pruebas de que habían manipulado los registros para que pareciera que su padre había desviado fondos cuando en realidad había sido una operación interna para cubrir pérdidas de inversiones riesgosas». Alejandro se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes intensos en la penumbra. «Su padre murió defendiendo su inocencia, señorita Herrera. Murió sabiendo la verdad pero sin poder probarla. ¿Y por qué no hizo nada?» La voz de Camila se elevó, atrayendo miradas de otras mesas. «¿Por qué esperó hasta ahora?» «Porque soy un cobarde», admitió Alejandro, y la honestidad brutal de esas palabras la sorprendió.
porque destrozar la reputación de mi padre significaba destrozar la empresa que miles de personas dependen para vivir. Porque pensé que el tiempo había borrado las heridas, hasta que llegué yo, hasta que llegó usted, confirmó. Al principio, cuando supe quién era, pensé que podía simplemente asegurarme de que tuviera buenas oportunidades en la empresa, una forma silenciosa de compensación, pero luego se detuvo, pasándose una mano por el cabello. ¿Pero luego qué? Luego la conocí, la verdadera Camila Herrera, inteligente, determinada, honesta hasta la médula. Vi en usted las mismas cualidades que admiro en los pocos recuerdos que tengo de su padre, y me di cuenta de que mi atracción hacia usted no tenía nada que ver con la culpa. La confesión quedó suspendida entre ellos como una cuerda tensa. Camila sintió que algo dentro de ella se fracturaba y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Atracción?, preguntó, necesitando confirmación de lo que había escuchado. Camila, dijo su nombre como una caricia, y fue la primera vez que lo escuchaba hablar sin formalidades. Desde el momento en que la escuché describirme como guapo pero metido, supe que era diferente. Era la primera vez en años que alguien me veía como un hombre en lugar de como un título o una cuenta bancaria. El recuerdo de ese momento fatal la hizo sonrojar, pero ahora lo veía bajo una luz completamente diferente. Entonces, la ayuda para mi madre es lo mínimo que puedo hacer para empezar a reparar el daño que mi familia le causó a la suya, pero también es algo que quiero hacer porque me importa lo que le pase a usted. Camila sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. Era demasiado. La verdad sobre su padre, la confesión de Alejandro, la realización de que todo lo que había sentido entre ellos era real. No sé si puedo confiar en usted, admitió con voz quebrada. Todo esto es demasiado complicado. Lo entiendo. Alejandro extendió su mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la de ella. Solo le pido una oportunidad de demostrarle que mis sentimientos son genuinos, independientemente del pasado. Antes de que Camila pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de Diego. «Todo bien, te vi salir del hospital con cara de preocupación». La realidad del mundo exterior se filtró de vuelta a su conciencia. Diego, que siempre estaba ahí. Diego, que la conocía mejor que nadie. Diego, quien tal vez merecía saber que su corazón se estaba dividiendo en direcciones que nunca había anticipado. «Tengo que irme», dijo Camila, levantándose abruptamente. «Camila, espere. Necesito tiempo para procesar todo esto. Es demasiado». Alejandro asintió, entendiendo pero con dolor visible en sus ojos. ¿Aceptará la ayuda para su madre? Camila lo miró durante un largo momento. 20 años de injusticia, la vida de su madre en juego, y un hombre que acababa de desnudar su alma frente a ella. «Sí», susurró, «pero con una condición, lo que sea. Quiero ver esos documentos. Quiero conocer toda la verdad sobre lo que le pasó a mi padre». Alejandro asintió solemnemente. «Los tendrá mañana». Mientras salía del café hacia la noche fresca de la ciudad, Camila no sabía que en las sombras de un automóvil estacionado al otro lado de la calle, Isabela Montes había estado observando cada momento de su encuentro con Alejandro, y la expresión en su rostro, perfectamente maquillado, prometía que la guerra apenas había comenzado. El sábado amaneció con una lluvia persistente que transformó la Ciudad de México en una acuarela gris. Camila había pasado la noche entera leyendo y releyendo los documentos que Alejandro le había enviado por mensajería temprano en la mañana. Cada página confirmaba lo que su madre le había dicho. Su padre había sido víctima de una conspiración cruel y calculada. Los registros mostraban transferencias manipuladas, firmas falsificadas y una serie de maniobras financieras diseñadas para hacer parecer que Miguel Herrera había desviado casi $500,000 de los fondos de pensiones de los empleados. La realidad era que los socios principales, incluyendo al padre de Alejandro, habían usado ese dinero para cubrir pérdidas en inversiones especulativas en el extranjero. Cuando Diego llegó a su departamento con café y pan dulce, como solía hacer los sábados, encontró a Camila rodeada de papeles, con los ojos rojos de llorar y una expresión que él nunca había visto antes. «Dios mío, Cami, ¿qué pasó?». Dejó la bolsa sobre la mesa y se arrodilló junto a ella. «Pareces como si hubiera muerto alguien». «En cierto modo, sí murió alguien», murmuró Camila, señalando los documentos esparcidos. «La versión de mi padre que yo conocía, la versión de mi vida que pensé que era real.
Le contó todo a Diego, la confesión de su madre, el encuentro nocturno con Alejandro, los documentos que probaban la injusticia cometida contra su familia. Diego escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de preocupación a algo más complejo que Camila no pudo descifrar. «Así que Beaumont sabía todo este tiempo que tu padre era inocente», dijo finalmente, con una voz extrañamente controlada. «Sí, pero... ¿Pero qué, Camila? Pero está enamorado de ti ahora, así que todo está bien». La acidez en la voz de Diego la sorprendió. En todos los años que se conocían, nunca lo había escuchado hablar con esa amargura. «No es así de simple, Diego». «¿No?», se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. «Un hombre rico mantiene un secreto que destruyó a tu familia. Se aprovecha de que no sabías la verdad, y ahora que se siente culpable decide que está enamorado de ti. Suena bastante simple para mí. Él no se aprovechó de mí, y sus sentimientos son genuinos. ¿Cómo puedes estar segura?». Diego se giró hacia ella, y Camila pudo ver algo en sus ojos que la hizo retroceder. «¿Cómo puedes creer en alguien que te ha estado mintiendo desde el momento en que te contrató?». «Porque lo veo, Diego. Veo cómo me mira, cómo habla conmigo. Hay algo real ahí. ¿Y qué hay de lo que es real aquí?». Diego extendió los brazos, abarcando el espacio entre ellos. «¿Qué hay de los 5 años que hemos sido amigos? ¿Qué hay de alguien que te conoce de verdad? No solo la versión corporativa que le presentas al mundo». Camila sintió que el aire se salía de sus pulmones. Había algo en el tono de Diego, en la forma en que la miraba, que le decía que esta conversación estaba tomando un rumbo que no había anticipado. «Diego, ¿de qué estás hablando?». «Estoy hablando de esto». Se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Estoy hablando de que he estado enamorado de ti desde el primer día que te conocí en la universidad. Estoy hablando de 5 años esperando el momento correcto, y ahora veo que lo voy a perder porque te has enamorado de un hombre que representó todo lo que te quitaron». El mundo se detuvo. Camila miró a Diego, su Diego, y de repente vio todo lo que había estado frente a ella durante años, pero que había sido demasiado ciega para reconocer: las miradas prolongadas, la forma en que siempre estaba disponible cuando lo necesitaba, los pequeños gestos de cariño que había interpretado como simple amistad. «Diego, yo no sabía». «Por supuesto que no sabías», rió amargamente, «porque estabas ocupada suspirando por hombres inalcanzables. Primero fue el profesor de literatura en la universidad, luego el arquitecto que conociste en el café, y ahora Alejandro Beaumont, siempre buscando a alguien complicado, alguien que represente un desafío. Eso no es justo». «¿No es justo?». Sus ojos se llenaron de una tristeza que partió el corazón de Camila. «¿Sabes lo que no es justo? Estar ahí cada vez que llorabas por otro hombre, consolarte después de cada desilusión, fingir que solo era tu amigo cuando lo único que quería era decirte que tenías a alguien que te amaría exactamente como eres». Camila sintió que las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. La honestidad brutal de Diego la golpeaba como ondas de una explosión emocional. «Diego, tú eres mi mejor amigo, no quiero perderte». «Ya me perdiste», dijo con voz quebrada. «En el momento en que decidiste que él valía la pena el riesgo, me perdiste». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Beaumont tiene razón sobre una cosa. Te pareces mucho a tu padre, demasiado buena, demasiado dispuesta a perdonar. Tu padre perdonó a esos hombres incluso cuando lo estaban destruyendo, y tú estás a punto de hacer lo mismo. ¿Qué quieres decir?». Diego se giró, y había algo en su expresión que hizo que un escalofrío recorriera la columna de Camila. «Que tal vez deberías preguntarte por qué Alejandro decidió contarte la verdad justo ahora. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué lo presionó a confesar después de 3 años de silencio, antes de que Camila pudiera preguntar qué quería decir con eso?» Diego había salido, dejándola sola con documentos que probaban la injusticia del pasado y preguntas que no tenía el valor de responder. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando las calles de la ciudad, pero incapaz de limpiar el dolor que se había instalado en el corazón de Camila. Había ganado la verdad sobre su padre, pero había perdido a su mejor amigo, y ahora las palabras finales de Diego resonaban en su mente como una advertencia. ¿Qué había cambiado para que Alejandro decidiera confesar? ¿Y por qué tenía la sensación de que la respuesta a esa pregunta podría cambiar todo una vez más? Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido.
Necesitamos hablar. Hay cosas sobre Alejandro que no sabes. Isabela, Camila, miró el mensaje durante un largo momento, sintiendo que estaba parada en una encrucijada. Podía ignorarlo, confiar en Alejandro y seguir adelante con la versión de la verdad que él le había dado. O podía averiguar qué más había estado ocultando. Con manos temblorosas, escribió su respuesta. ¿Dónde y cuándo? El restaurante que Isabela había elegido para su encuentro era el tipo de lugar donde las mujeres de su clase social se reunían para destrozar reputaciones con la misma elegancia con que cortaban su ensalada. Ubicado en Polanco, con vistas panorámicas de la ciudad, era un territorio que gritaba poder y dinero, haciendo que Camila se sintiera como una intrusa desde el momento en que puso un pie en el lugar. Isabela ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana cuando Camila llegó, luciendo impecable en un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Su sonrisa era perfecta y fría como porcelana de museo. «Gracias por venir», dijo Isabela señalando la silla frente a ella. «Espero que no te moleste que haya pedido vino. Tengo la sensación de que vas a necesitarlo». Camila se sentó, manteniendo su expresión neutral a pesar de que cada instinto le gritaba que saliera corriendo. ¿De qué quería hablar conmigo? De Alejandro, por supuesto. Isabela tomó un sorbo de su vino, saboreándolo como si fuera el néctar de los dioses. «Y de lo ingenua que estás siendo. No sé de qué habla. Por favor». Isabela rió, un sonido musical y cruel. «Te vi salir del café Luna anoche. Vi cómo te miraba. Cómo tú lo mirabas a él. Es patético, realmente». Camila sintió que el color subía a sus mejillas, pero se mantuvo en silencio. «Te contó la bonita historia sobre tu padre, sobre cómo su familia arruinó la tuya». Isabela se inclinó hacia adelante, como un depredador acechando. «¿Te dijo que era la primera vez que alguien lo veía como un hombre y no como una cuenta bancaria?» El estómago de Camila se hundió. ¿Cómo podía Isabela saber esas cosas específicas? «Veo que sí», continuó Isabela con satisfacción. «Lo que no te dijo es que esa misma línea se la dijo a Patricia Mendoza el año pasado y a Sofía Restrepo hace 6 meses, y probablemente a una docena de mujeres antes que ellas. Está mintiendo». «¿En serio?» Isabela sacó su teléfono, deslizando el dedo por la pantalla. «Patricia trabaja para una organización benéfica que Alejandro apoya. Sofía era la arquitecta que diseñó su casa en Cuernavaca. Todas mujeres trabajadoras, independientes, exactamente como tú. Todas recibieron el mismo tratamiento especial, la misma atención personal, las mismas confesiones sobre lo refrescante que era estar con alguien real». Mostró la pantalla a Camila. Era una foto de Alejandro con una mujer morena, ambos riendo en lo que parecía una cena íntima. «Esta es Patricia. Duró 3 meses antes de que Alejandro se aburriera. Sofía duró 2. Camila sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, pero se obligó a mantener la compostura. «¿Por qué me está contando esto?» «Porque conozco a Alejandro mejor que nadie. Hemos estado juntos desde la universidad. ¿Sabes? Sí. Tuvimos una pausa mientras yo terminaba mi maestría en París, pero siempre supimos que volveríamos a estar juntos. Es solo que él tiene esta costumbre de jugar con mujeres como tú mientras espera». Isabela se reclinó en su silla, estudiando la expresión de Camila con satisfacción. «Lo que hace Alejandro es cruel, pero predecible. Encuentra a una mujer que represente algo que él cree que le falta: autenticidad, simplicidad, honestidad. La persigue intensamente, le hace creer que es especial, que es diferente, y cuando finalmente la tiene, se da cuenta de que lo que realmente quería era la fantasía, no la realidad. ¿Y por qué debería creerle? Porque soy la única que no tiene nada que ganar mintiéndote». Isabela sonrió. «Alejandro va a regresar conmigo, sin importar lo que hagas. Siempre lo hace, pero preferiría que no tuvieras que pasar por la humillación de descubrirlo por ti misma». Camila se levantó abruptamente, la cabeza girándole con todas las revelaciones. «Esto es ridículo. No voy a escuchar más. Una última cosa». Isabela la detuvo con una voz que había perdido toda su dulzura artificial. «Pregúntale sobre el proyecto Mercurio. Pregúntale por qué realmente te lo asignó. Porque no fue por tu brillantez, querida. Fue porque el proyecto está destinado a fracasar, y él necesitaba a alguien prescindible para que cargara con la culpa». Las palabras de Isabela resonaron en la mente de Camila durante todo el camino de regreso a su departamento. Para cuando llegó a casa,
Había comenzado a cuestionarse cada conversación, cada mirada, cada momento de conexión que había sentido con Alejandro. Su teléfono no paraba de sonar. Mensajes de Diego pidiendo perdón por la forma en que había actuado. Mensajes de Alejandro preguntando si podían cenar juntos para hablar sobre los siguientes pasos con el proyecto. Incluso un mensaje de la enfermera del hospital informándole que su madre había preguntado por ella. Pero Camila no podía responder a ninguno. Se sentó en su sofá, rodeada del silencio de su departamento, tratando de descifrar qué era real y qué era manipulación. ¿Era posible que Alejandro estuviera jugando con ella como Isabel la había sugerido? ¿Que toda su confesión sobre los sentimientos genuinos fuera solo otra actuación bien ensayada? La duda era como un veneno que se extendía por sus venas, contaminando cada recuerdo feliz que había construido en las últimas semanas, pero había algo que Isabela había dicho que resonaba con una verdad incómoda: el proyecto Mercurio. Camila abrió su laptop y comenzó a revisar los documentos del proyecto con nuevos ojos. Esta vez, no estaba buscando oportunidades de mercado o estrategias innovadoras. Estaba buscando señales de que el proyecto estaba condenado al fracaso, y las encontró: proyecciones financieras demasiado optimistas, análisis de riesgo que ignoraban factores obvios, cronogramas imposibles de cumplir. Todo estaba ahí, escondido en la jerga corporativa y los números complejos, pero cuando sabías qué buscar, era imposible pasarlo por alto. El proyecto Mercurio no era una oportunidad, era una trampa. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje de Alejandro. ¿Todo bien? ¿No has respondido mis llamadas? ¿Cenamos mañana para hablar sobre la presentación del martes? Camila miró el mensaje durante un largo momento. Mañana era domingo. La presentación era el martes. Tenía menos de 48 horas para decidir si confiaba en el hombre que decía amarla o en la mujer que afirmaba conocerlo mejor que nadie. Escribió su respuesta con manos temblorosas. Sí, cenemos. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras enviaba el mensaje, Camila no sabía que a unas cuadras de distancia, Diego estaba sentado en su propia sala, sosteniendo un expediente que había encontrado en los archivos de la empresa, un expediente que contenía información que podría cambiar todo lo que Camila creía sobre Alejandro, sobre Isabella y sobre su propio padre. La tempestad se estaba formando, y todos los secretos que habían estado enterrados durante años estaban a punto de salir a la superficie. El martes llegó con una claridad cristalina que contrastaba brutalmente con la turbulencia emocional que había dominado los últimos días de Camila. La presentación del proyecto Mercurio estaba programada para las 10 de la mañana, y mientras se arreglaba frente al espejo, Camila no pudo evitar pensar que esta podría ser la última vez que se vistiera para trabajar en Beaumont Corp. La cena del domingo con Alejandro había sido un ejercicio de tensión contenida. Él había notado su distancia, sus respuestas monosilábicas, la forma en que evitaba su mirada cuando finalmente le preguntó qué estaba mal. Camila había mentido, diciendo que solo estaba nerviosa por la presentación. Ahora, mientras subía al piso 35, donde tendría lugar la reunión con los inversores internacionales, Camila sentía que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. La sala de juntas estaba llena de hombres y mujeres en trajes caros, todos mirándola con esa mezcla de curiosidad y escepticismo que reservaban para los empleados de nivel inferior que de alguna manera habían conseguido un asiento en la mesa grande. Isabela estaba ahí también, sentada junto a Alejandro con una sonrisa que prometía desastre. Sus ojos se encontraron por un momento, y Camila pudo ver la satisfacción cruel en su mirada. «Damas y caballeros», comenzó Alejandro, «les presento a Camila Herrera, quien ha liderado el desarrollo del proyecto Mercurio, y nos presentará su análisis». Camila se levantó, sintiendo que todos los ojos de la sala se posaban sobre ella. Durante los siguientes 20 minutos, presentó su trabajo con una precisión y profesionalismo que la sorprendieron a ella misma. Habló de proyecciones de mercado, estrategias de penetración, análisis de riesgo. Todo salía perfectamente hasta que llegó a las preguntas. «Señorita Herrera», dijo un inversor de acento británico, «sus proyecciones parecen excesivamente optimistas considerando la volatilidad actual del mercado latinoamericano. ¿Cómo justifica estos números?». Era la pregunta que Camila había estado temiendo, la pregunta que exponía las fallas fundamentales del proyecto que Isabela le había hecho ver. «Señor Watson»,
Tiene razón en cuestionar esas proyecciones, respondió Camila, sintiendo que cruzaba un punto de no retorno. De hecho, después de un análisis más profundo, debo admitir que el proyecto Mercurio, tal como está diseñado, tiene serias deficiencias que lo hacen inviable en el mercado actual. Un silencio mortal se apoderó de la sala. Camila podía sentir la tensión emanando de Alejandro como ondas de calor. ¿Está diciendo que su propio proyecto es un fracaso?, preguntó otra inversora. Estoy diciendo que prefiero ser honesta sobre los riesgos antes que permitir que pierdan millones en una estrategia fundamentalmente defectuosa. Isabela no pudo ocultar su sonrisa de triunfo. Era exactamente lo que había predicho. Camila se estaba saboteando a sí misma, destruyendo su carrera y demostrando que no era más que una empleada de nivel inferior que había sido promovida por encima de sus capacidades. Pero entonces algo inesperado sucedió. Señorita Herrera tiene razón, dijo Alejandro levantándose de su asiento. El proyecto Mercurio, tal como fue concebido originalmente, tiene fallas, pero lo que no les he dicho es que Camila identificó estos problemas semanas atrás y ha estado trabajando en una propuesta alternativa que soluciona cada una de estas deficiencias. Camila lo miró con shock total. ¿De qué estaba hablando? Durante los últimos días, continuó Alejandro, hemos estado refinando su nueva propuesta, que incluye una estrategia de mercado más conservadora, pero mucho más sostenible. Camila, ¿podrías presentar el proyecto Mercurio 2.0? El mundo se detuvo. Camila realizó que Alejandro le estaba dando una oportunidad de salvarse, pero también estaba mintiendo descaradamente a los inversores. No había ningún Mercurio 2.0, no había ninguna propuesta alternativa, pero mientras miraba la sala llena de expectativa, algo dentro de Camila se encendió. En ese momento, decidió que no sería víctima de las manipulaciones de nadie, ni de Isabela ni de Alejandro. Señores inversores, dijo con voz clara y firme, antes de presentar cualquier propuesta alternativa, creo que merecen conocer toda la verdad. Isabela se enderezó en su silla, alerta de que algo estaba saliendo de su guión. La verdad es que hace 20 años, esta empresa arruinó la reputación de un hombre inocente para encubrir las malas inversiones de sus ejecutivos. Ese hombre era mi padre, Miguel Herrera. Un murmullo de shock recorrió la sala. Alejandro se había puesto pálido. La verdad es que el señor Beaumont me asignó este proyecto sabiendo que estaba condenado al fracaso, probablemente para usarme como chivo expiatorio, igual que hicieron con mi padre. Camila, eso no es, comenzó Alejandro. Y la verdad es que ya estoy harta de que las familias poderosas destruyan a las personas trabajadoras para proteger sus propios intereses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, para sorpresa de todos, uno de los inversores comenzó a aplaudir lentamente. Finalmente, dijo, alguien con verdadera integridad en esta empresa. Fue en ese momento que la puerta de la sala se abrió y Diego entró corriendo, con un expediente en la mano y una expresión desesperada. «Camila, espera», gritó. «Hay algo que necesitas saber sobre tu padre. Fe Isabela no es quien dice ser». El plot twist final estaba a punto de revelarse y cambiaría todo lo que todos habían creído hasta ese momento. La entrada dramática de Diego transformó la sala de juntas en un teatro donde todos los secretos estaban a punto de ser revelados. Isabela se levantó de su asiento como si hubiera visto un fantasma, mientras Diego se dirigía directamente hacia la mesa principal con el expediente temblando en sus manos. «Diego, ¿qué haces aquí?», preguntó Camila, pero había algo en la expresión de su amigo que le decía que esta interrupción cambiaría todo. «Tu padre no solo era inocente, Cami», dijo Diego abriendo el expediente, «era un héroe. Estuvo investigando el fraude en secreto durante meses antes de que lo acusaran, y la persona que lo ayudaba, la que tenía acceso a información privilegiada para darle pruebas, era el padre de Isabela». El silencio en la sala se volvió palpable. Isabela había perdido todo color de su rostro. «Estás mintiendo», susurró, pero su voz carecía de convicción. «Tu apellido real no es Montes, ¿verdad?», continuó Diego sacando documentos del expediente. «Es Delgado. Isabela Delgado. Tu padre era Carlos Delgado, el contador senior que trabajaba con Miguel Herrera». Alejandro miró a Isabela con shock total. «Isabela, ¿qué está diciendo?». «Es mentira, Alejandro». Isabela intentó mantener su compostura, pero sus manos temblaban. «Este hombre está, obviamente, tu padre se suicidó 3 años después de la muerte de Miguel Herrera».
interrumpió Diego con crueldad necesaria. No pudo vivir con la culpa de haber participado en la destrucción de un hombre inocente. Dejó una confesión completa antes de morir. Diego extendió un documento amarillento hacia la mesa. Una confesión que detalla cómo los ejecutivos senior, incluyendo al padre de Alejandro, presionaron a Carlos Delgado para que manipulara los registros y plantara evidencia falsa contra Miguel Herrera. Tu padre sabía que era inocente, Isabela, y aún así lo ayudó a destruir. Isabela se desplomó en su silla como si alguien hubiera cortado los hilos que la sostenían. ¿Por qué?, preguntó Camila, sintiendo una mezcla de horror y comprensión. ¿Por qué nos torturaste con esto? Porque ustedes tenían algo que yo nunca pude tener. Isabela rompió a llorar, toda su elegancia desapareciendo. Tenían la memoria limpia de sus padres. Yo he vivido toda mi vida sabiendo que mi padre era un cobarde y un traidor. Cuando descubrí que Miguel Herrera tenía una hija trabajando en Beaumont Corp, pensé que si podía destruir esa felicidad inocente, tal vez mi dolor sería menor. Y cuando Alejandro se interesó por mí, añadió Camila, comprendiendo finalmente la dimensión de la manipulación, viste la oportunidad perfecta para vengarte. Regresé de París solo para alejar a Alejandro de ti, admitió Isabela, porque si él te amaba, si lograban ser felices a pesar de todo lo que nuestras familias hicieron, entonces significaría que la redención era posible, y yo no podía aceptar eso. Alejandro se acercó a Camila, ignorando completamente a Isabela. Todo lo que te dije era verdad, Camila. Mis sentimientos, mi culpa por el pasado, mi admiración por tu integridad, incluso asignarte el proyecto Mercurio fue real. Estaba diseñado para darte una plataforma donde pudieras brillar, no para que fracasaras, pero las fallas en el proyecto eran pruebas que puse deliberadamente para ver si tenías la integridad de cuestionar lo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Quería saber si eras como tu padre, alguien que elige hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Camila sintió que las lágrimas comenzaban a caer, pero esta vez eran lágrimas de alivio y comprensión. Señores inversores, dijo Alejandro, dirigiéndose a la audiencia que había presenciado todo el drama, les propongo que inviertan no en el proyecto Mercurio, sino en algo mucho más valioso, una empresa que finalmente está dispuesta a enfrentar sus errores del pasado y construir un futuro basado en la transparencia y la justicia. Uno de los inversores se levantó. Señor Beaumont, después de lo que hemos presenciado hoy, puedo decir que Beaumont Corp acaba de ganarse nuestra confianza de una manera que ninguna presentación corporativa podría haber logrado. 6 meses después, el hospital donde Rosa Herrera se había recuperado exitosamente de su cirugía cardíaca era el mismo donde ahora Camila visitaba a Isabela, quien había sufrido una crisis nerviosa después de que toda la verdad saliera a la luz. ¿Cómo te sientes?, preguntó Camila, sentándose junto a la cama donde Isabela lucía mucho más pequeña y vulnerable, sin su armadura de elegancia, como si finalmente pudiera respirar, admitió Isabela. Odiar es agotador, Camila. Vivir con tanta amargura me estaba matando lentamente. Mi padre habría querido que te perdonara, dijo Camila. Era ese tipo de hombre. Lo sé. Leí su expediente personal. Era exactamente el tipo de hombre que mi padre debería haber sido. Cuando Camila salió del hospital, encontró a Alejandro esperándola en el estacionamiento, recargado contra su auto, con una sonrisa que ahora conocía tan bien. ¿Lista para nuestra cita de almuerzo con mi nueva vicepresidenta de Desarrollo Estratégico?, preguntó, refiriéndose al ascenso que Camila había aceptado después de mucha reflexión. Solo si prometes que no vas a intentar impresionarme con restaurantes caros, respondió ella, tomando su mano. Prefiero los tacos de la esquina. Una de las muchas razones por las que te amo, dijo Alejandro besando su frente. Mientras se alejaban en el auto, Camila vio a Diego en la distancia, caminando hacia el hospital con flores en la mano. Habían hecho las paces semanas atrás, y ahora él visitaba regularmente a Isabela como parte de su propio proceso de sanación. A veces, Camila pensaba, el amor verdadero no era poseer a alguien, sino querer lo mejor para ellos, incluso si eso significaba dejarlos ir. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. En que mi padre estaría orgulloso, respondió Camila, no solo de que su nombre haya sido limpiado, sino de que algo bueno finalmente saliera de tanto dolor. ¿Y tu madre?,
Mi madre dice que es hora de que deje de vivir en el pasado y empiece a construir mi propio futuro. Alejandro sonrió apretando su mano. ¿Y qué tipo de futuro quieres construir? Camila miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ellos, llena de posibilidades infinitas. Uno donde la verdad no sea un lujo que solo algunos pueden permitirse, uno donde las segundas oportunidades sean reales, y uno donde dos personas que empezaron como extraños puedan terminar construyendo algo hermoso juntos. Suena perfecto, dijo Alejandro. ¿Cuándo empezamos? Ya empezamos, respondió Camila, sintiendo que por primera vez en su vida todo estaba exactamente donde debía estar. En la distancia, el sol se reflejaba en los ventanales de Beaumont Corp, donde una nueva era de transparencia y justicia estaba comenzando, y en algún lugar entre el perdón y la redención, entre el amor y la segunda oportunidad, Camila Herrera había encontrado no solo su lugar en el mundo, sino también la paz que su padre nunca había podido conocer.